En el documento de estrategias de la investigación cualitativa, en el capítulo 22, John Beverly nos va a hablar acerca del testimonio, la subalternidad y la autoridad narrativa. Entender este tema no se puede hacer desde la lejanía, porque la pregunta que subyace a este capítulo es: ¿quién tiene la autoridad de contar la historia? ¿Cómo puedo yo contar mi historia? ¿Cómo hacer que la voz que históricamente ha sido acallada tenga y sea escuchada? Es por eso que para este fin he decidido salir a la calle y encontrar el testimonio de una persona. Pues uno en la calle, pues lo que uno en la calle uno sufre, hambre, menosprecio, pasa uno por muchas, y hoy en día pues no me siento orgulloso de lo que tengo y no de lo que soy, como soy ahora, que me ha cambiado la vida. Y le doy gracias a Dios por ser otra persona, porque yo era muy malo, yo delinquía, le quitaba las cosas a la gente, y ahora en día me doy cuenta que es duro que le quiten las cosas a las personas, porque tanto que mate a una persona para conseguirse las cosas, para uno quitarse las da duro. Cuando me acerqué a hablarle a Mauricio, él no fue la primera persona a la que yo quise escucharle su testimonio. Quizás fueron cerca de 7 personas a las cuales yo quise preguntarles acerca de su testimonio de vida. Pero de esas 7, solamente uno, Mauricio, el que acaban de escuchar, aceptó dar su pequeño testimonio. No quise alargarlo mucho, era muy corto, simplemente por una estrategia de poder entender qué es lo que Beverly quiere darnos a saber en este capítulo 22. Pero esa reacción quizás de, no sé, puede ser de ser reacio hacia la forma de contar la historia, yo creo que refleja algo más profundo: el hecho de que nosotros mismos hemos creído la historia, la narrativa, de que otras personas pueden contar su historia, pero la nuestra no vale. La voz subalterna no es escuchada. Y al fin y al cabo, ¿para qué contar mi historia si eso no va a cambiar mi realidad? Lo primero que hay que entender es que el autor comprende el testimonio desde la figura de una herramienta que es capaz de generar solidaridad entre las personas, entre los lectores que entienden y a través de él viven también el testimonio de las personas. John Beverly reivindica el testimonio como una herramienta capaz de darle voz a aquellas personas que, como ya hemos dicho, nunca han sido escuchadas, a las comunidades marginadas. Por eso, entender el testimonio desde la postura de John Beverly como una herramienta de conocimiento y construcción de este mismo conocimiento es separarla de su campo narrativo o lírico, podríamos decirlo, sino reivindicarla desde un aspecto epistemológico y también, por supuesto, profundamente político, que demarca que la persona a la cual le pertenece la autoridad de contar y de narrar su historia es aquella misma que ha sido la principal víctima de la vivencia por la cual ha atravesado. Uno de los conceptos que tenemos que empezar a recapitular, a analizar y a rescatar, de los cuales John Beverly propone en este capítulo 22, es el hecho de que el testimonio tiene una característica específica, que es la polifonía. Un solo testimonio, aunque no cuenta la historia de muchas personas, pues ya sabemos, está contado en primera persona, es capaz que a través de este haga escuchar la historia de un sinfín de personas más que antes no han sido escuchadas. Otro concepto que tenemos que reivindicar es el hecho de que un testimonio no constituye un fin, sino un medio. El autor toma la historia de Rigoberta Menchú como un buen ejemplo. Ella, a través de contar su historia, no buscó simplemente la forma de transformar su verdad, sino que a través del ejemplo de ella, otras comunidades históricamente vulnerables tuvieran la capacidad y la valentía de darle voz a la problemática que por años o por siglos o históricamente han sufrido. Beverly reivindica la fuerza del testimonio a través de la capacidad que éste tiene de relegar la tarea que por siglos el intelectual ha querido tener como suya a la hora de reivindicar que el único
pues encargado que tiene que ser de contar su historia es aquel subalterno, es aquella persona a la que han querido acallar históricamente. Esa es la fuerza del testimonio, que es capaz de reivindicar a esa persona y de posicionarla a ella, a él, a ellos o a ellas como los narradores en primera persona y de primera mano de su historia de vida, de su testimonio. Pero es necesario también entender qué es subalterno. Subalterno entiende Beverly como aquella persona que nunca ha sido escuchada, o también como aquella a la que este intelectual por siglos ha querido robarle la voz, al hacer suya la narrativa de sus historias de vida. También es importante aquí en este momento entender qué se comprende como autoridad narrativa. Y es eso mismo, esa reivindicación y ese posicionamiento que Beverly le da al subalterno, al que no ha sido escuchado, al que ha sido escuchado a través de otras voces, para que él o ella cuente en primera persona y de primera mano su testimonio de vida y la forma en la cual él o ella presenció el testimonio que narra. Valoro la importancia que Beverly le da al testimonio, en el sentido de que un testimonio es capaz de hacer escuchar la voz que nunca ha sido escuchada, es capaz de darle sentido y reivindicar esas historias dolorosas que miles de colombianos, colombianas, del campesino, del subalterno, no ha sido escuchado. Pero también considero y veo críticamente lo fuerte de esta experiencia que quise hacer de salir a la calle y entrevistar a alguien, a una voz que no ha sido escuchada. Y veo con tristeza la forma en la cual las personas se han tomado la realidad de que su voz no vale o de que su voz no se escucha y no quieren contar su historia. El miedo quizás a que su historia sea malinterpretada, el miedo quizás también al escrutinio público, el miedo también a que su historia simplemente quede ahí, en llenar páginas. Es importante construir testimonio, pero también el testimonio tiene que llevarnos a ayudar a aquellas subalternos y subalternas que no han sido capaces de tener aún un posicionamiento digno dentro de una política que posiblemente y naturalmente ha venido excluyendo día tras día a la persona que no hemos considerado como un congénere. Por último, un testimonio tiene que ser capaz de trastocarnos y llevarnos a comprender una vida llena de solidaridad, capaz de empatizar y sobre todo que un testimonio tiene que darnos la capacidad de tener una conversación que vaya mucho más allá y que se conforme en un cara a cara con una realidad dolorosa que quizás no nos trastoca a nosotros, pero sí a las personas que nos rodean. El testimonio, aparte de darle voz a las personas, nos da la capacidad de comprender que la historia de ellos, que la historia de ellas, también puede ser la historia que refleje la nuestra y que diga mucho más de una realidad profundamente dolorosa y dividida como la que hoy el mundo está experimentando.